Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas, profe. estamos? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal esa semanita? ¿Cómo la llevan con el tema de las prácticas? A uno le salió un mito, así que bien. Ah, bien, bien, bien ahí. No, difícilmente lo van a quemar. Lo que sí, obviamente, tengan cuidado, pero es bastante buena la placa. Bueno, con respecto ahora, vamos a seguir avanzando con conversores analógicos digitales. Vamos a ver si llegamos a terminar el tema. Y después, mañana, vamos a ver una cuestión acerca de cómo utilizar un display LCD usando el módulo de comunicación serial y cuadrado C. Si bien todavía no hemos visto ese tema, que lo vamos a hacer, digamos, tipo seminario, la parte de comunicación serie, es interesante que ya lo vayan viendo como para que tengan una idea de cuáles son los desafíos a los que se van a ir enfrentando y cómo resolverlos. Así que bueno, entre hoy y mañana, hoy vamos a tratar de terminar con conversión analógico-digital, y mañana vamos a ver algo de práctica. Esta práctica no la no la voy a incluir en un práctico nuevo, sino que simplemente le vamos a agregar un escalón más en el grado de dificultad del último problema que habíamos visto acerca del manejo de la intensidad de brillo. ¿Se acuerdan de un LED usando PWM? Vamos a complementar con el uso del display LCD. Para la semana siguiente sí, ya vamos a ver creación de componentes en librerías de PSOC. Ese tema ya es un poquito más interesante y va a ser el nuevo trabajo práctico. Y bueno, vamos a ir incluso viendo acerca del tercer parcial. Vamos a ver también los temas que van a incluir ese parcial. Y bueno, ya saben que este último cuatrimestre va a ser más fuerte la parte práctica. O sea que le vamos a dar un poco más de énfasis a la parte de el manejo del PSOC y sus módulos. Así que bueno, con respecto al práctico 5, alguien me preguntó cómo lo tenían que presentar. Ya saben que el práctico 5 tiene un enunciado, ¿verdad? Como todo práctico que vamos a ver de aquí en adelante, los prácticos ya tienen una parte práctica como veníamos trabajando y una parte de práctica de laboratorio, en donde ustedes van a tener que desarrollar aplicaciones que funcionen en la placa. Lo que requiera desarrollo, ustedes lo van a presentar en el cuerpo del trabajo práctico como lo venían haciendo. Y lo que son las prácticas de laboratorio en sí, ustedes van a desarrollar, van a trabajar, o sea, tienen que trabajar en grupo, van a desarrollar las aplicaciones, las van a hacer funcionar en la práctica y van a hacer unos videitos
en donde ustedes van a filmar un poco el proceso y ustedes van a presentar en el videíto las prácticas, cada una de las prácticas. Y eso lo van a poner en una carpeta, y esa carpeta, que seguramente si los videos son pesados, no hace falta que suban los videos, pero pueden poner en el desarrollo del trabajo práctico los links a los videos. Entonces, ustedes van a poner todo el material que corresponda en una carpeta. El nombre de la carpeta, bueno, tiene que ser el nombre similar al del trabajo práctico, es decir, trabajo práctico número 5, grupo tanto, como se les ha ido pidiendo el mismo formato. Ese nombre va a ir en la carpeta también. Y lo van a subir al campus. Entonces yo cuando vaya a ver, a corregir el práctico 5, voy a ver el desarrollo que ustedes han hecho, y bueno, y si hay videos que debería verlos, más que nada con lo que hace la parte práctica, eh, o lo suben al video o lo ponen al link para que yo lo descargue al video. Entonces yo descargaré el video, lo veré y en base a eso voy a ir evaluando. Recuerden que la parte práctica es muy importante en la materia, ¿sí? Es muy importante que todos ustedes hagan una experiencia con la parte práctica. Si se habilita el retorno al laboratorio, vamos a usar esas clases para que ustedes presenten personalmente las prácticas de laboratorio, ¿sí? Cosa de que no perdamos el tiempo y tratemos de maximizar lo más posible el uso del tiempo y el desarrollo que ustedes necesitan para, para que puedan tener un recorrido a la práctica. La idea es tratar de terminar de ver lo que es la práctica y llegar hasta el uso de módulos Bluetooth hasta la, digamos, primera semana de noviembre a más tardar. Y de ahí ya les voy a entregar las condiciones del práctico integrador, ¿sí? El proyecto integrador. En el proyecto integrador ustedes tienen que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con las cosas que ustedes han visto durante el año. Y ese práctico integrador es fundamental para la promoción de la materia, en especial aquellos que quieran promocionar, ¿sí? Porque de última, si no se habilita la presencialidad, después lo que podemos hacer es que ustedes se inscriban a la mesa y simplemente presentan su proyecto integrador. Y ese sería, digamos, el requisito formal para darle la materia aprobada. Así que ya saben, mucha bolilla hay que darle al tema de las prácticas, ¿sí? Profe, Sí, señor. la versión de PC Visual Creator 4.4 está bien que la use o se tiene que actualizar. No, no, está bien. Está En bien. tipo de instalación pongo la completa o la typical. Bien me dice custom. Te conviene la completa. Recuerden que Episode Creator viene en dos versiones. Una versión livianita, y ustedes van a ver por el peso del archivo, y una versión que es mucho más pesada. Yo les recomiendo que usen esa versión, la más pesada, porque esa versión a ustedes les va a permitir trabajar aún cuando no tengan conexión a Internet. En cambio, la versión livianita trabaja online, es decir, no van a poder usarla si no tienen acceso a Internet. ¿Se entiende? Por supuesto que la decisión es de ustedes, pero yo les recomiendo que usen la versión completa. ¿Sí? Y incluso cuando hagan la instalación, pongan que cargue todos los módulos que les proponga.
Cosa que si después ustedes necesitan usar algo en particular, no tengan que estar buscando y descargando e instalando librerías nuevas, ¿sí? Eso, digamos, es lo que yo les sugiero. Pero bueno, de ahí ya ustedes deciden cómo lo quieren instalar. No sé si responde a la pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿O alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Si no, ya arrancamos nomás. Díganme ustedes. Arranquemos, ¿no? Muy bien. Esa es la actitud. Bien a ver. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, profe. Muy bien. Vamos a esperar que muevan estas ventanitas que son bastante molestitas. Bueno. Recording in progress. Bien, comenzamos entonces la grabación. Bien, en esta segunda clase de conversores, hemos visto en la primera conversión digital analógica, ahora vamos a ver conversión analógica a digital. Como la palabra lo dice, en este caso partimos de una señal analógica y queremos llegar a partir de esa señal analógica a obtener una representación digital, es decir, una secuencia de números de ceros y unos que representen el comportamiento de la señal analógica original. Este propósito tiene particularmente dos dificultades. Una es que, lógicamente, uno va a buscar que la representación digital sea lo más exacta posible respecto de la analógica. No me sirve de mucho tener una representación digital que no tenga mucho que ver con la analógica original. O sea que tratamos de lograr la mejor representación digital de la analógica original. Eso se resuelve mediante un proceso que se llama cuantización. ¿Por qué se utiliza el proceso de cuantización? Si yo quisiera hacer una representación exacta de la señal analógica, supongamos, observen el gráfico acá abajo, como ustedes verán acá yo tengo una señal analógica que es la que estoy señalando. ¿Sí? No sé si se ve bien. ¿Ven bien cuando señalo? Sí. Pero el A ver, puntero no, profe, sí. sí, voy a cambiar al... ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve con el láser, sí. Bien. Punteritos. Entonces, supongamos que yo tenga esta señal analógica. Ya saben que una característica importante de las señales analógicas es que son continuas en el tiempo, no tienen, digamos, periodos de ausencia. Y obviamente, igual que la digital, suelen estar acotadas entre un mínimo y un máximo. Pero si yo quisiera obtener una representación digital de esta señal analógica, yo tendría que conocer un valor digital, es decir, transformar cada punto de esta señal a un valor digital y mandarlo en serie a continuación uno después del otro, lo cual requeriría de infinitos puntos para representar la señal continua. ¿Se entiende ese detalle, verdad? Si yo quisiera una representación exacta. Como eso no es posible, porque o sea, yo no puedo tener infinitos puntos, sacar infinitas muestras, se toman
muestras a cada determinado intervalo, ¿sí? Esa cantidad de intervalos entre muestra y muestra es lo que van a determinar la cuantización de la señal. Es decir, en lugar de tomar infinitos puntos, yo tomo una cierta cantidad de puntos y esa cantidad de puntos que yo pueda tomar en un periodo determinado va a depender fundamentalmente de la cantidad de bits que yo utilice para representar el valor digital. Esos detalles ya lo vamos a ver más adelante, pero acá lo importante es eso, de que cuantizar es tomar muestras de determinados puntos, no de todos. Entonces eso me va a permitir tener una serie de números digitales que se corresponden, su valor se corresponden con el comportamiento del analógico. La otra dificultad, eso en lo que hace a la exactitud, la capacidad después de reproducir la señal analógica al transformarla en digital. La segunda es que nosotros necesitamos que esa señal analógica se mantenga invariable durante el tiempo que yo la esté convirtiendo a digital. Porque ustedes se imaginan, si yo tengo esta señal, estoy en proceso de convertirla, o sea, tomando los puntos para pasarla a digital, y esta señal se modifica, entonces me cambia todo. Por lo tanto, yo necesito que la señal se mantenga invariable. Para resolver eso lo que se hace es, se hacen dos acciones. Una que es el muestreo, se llama muestreo, y la otra es la retención del valor. Fíjense estas dos imágenes que yo tengo acá. Esta, supongamos, es una señal analógica. Cada uno de estos puntos que yo estoy señalando acá constituye una muestra de la señal, ¿sí? De cuánto vale la señal en un instante determinado de tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Obtener estos puntos se llama muestreo. En esta... disculpen que voy a darle entrada al... Es que se me han cambiado acá las ventanas. Bien. Como les estaba diciendo, yo tengo la señal analógica y cada uno de estos puntos que tenemos acá constituye una muestra de la señal en distintos instantes de tiempo. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esto? Yo tengo acá una señal analógica y cada uno de estos puntos significa una muestra que yo tomo de la señal en un instante de tiempo determinado, porque esta es una gráfica de tiempo en función de amplitud. Entonces, en este tiempo, la señal vale 300, por ejemplo. Esto está en milivoltios, 300 milivoltios. En este tiempo, la señal vale 500 milivoltios. Y así, voy tomando muestras cada cierto intervalo de tiempo. Ese proceso se denomina muestreo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Es ¿Puede decir, explicar de yo voy nuevo? tomando, es decir, yo tengo la señal analógica, ¿verdad? Supongamos esta. Si bien esta no se corresponde con esta, pero hagan un pequeño esfuercito y convengamos que, supongamos que esta sea la forma de la señal analógica, yo lo que hago es tomar esa señal analógica y tomar una muestra por cada cierto periodo de tiempo. Supongamos, yo comienzo en este punto, tomo la primera muestra. Luego pasa un determinado tiempo, tomo otra muestra. Pasa un tiempo, tomo esta otra muestra, y así. ¿Se entiende? O sea que cada intervalo de tiempo yo voy tomando una muestra de la señal.
y se forman estos puntos que están marcados acá en la figura. Cada uno de estos puntos constituye una muestra del valor de la señal en un tiempo determinado. ¿Me siguen hasta ahí? Igual esto se va a aclarar un poquito más adelante, pero ¿me siguen hasta acá? Sí. Bien. Este punto, cada uno de estos puntos, tiene un valor numérico en binario, es decir, constituido por ceros y unos. Cada uno de estos puntos representa un valor digital en binario. Recuerden que eso lo hemos visto en la conversión digital analógica. Pero una vez que yo tomo estas muestras, el paso siguiente es decir, yo tomo la muestra, este punto por ejemplo es este, y retengo el valor, memorizo este valor, hasta que se toma la siguiente muestra, que sería esta. Retengo el valor, que viene a ser este escalón, hasta que tomo la siguiente muestra. Entonces la señal baja acá. Retengo el valor, tomo la muestra, retengo el valor, tomo la muestra, y así. ¿Se entiende? La conjunción de estas dos la podemos ver acá. Fíjense, tomo la muestra y retengo el valor. Tomo la muestra, retengo el valor. Tomo la muestra, retengo el valor. Tomo la muestra, retengo el valor y así. ¿Se entiende? ¿Cómo es el proceso? El hecho de tomar Sí, la profe. muestra, la toma de muestra se llama muestreo. Y mantener ese valor que yo he leído hasta la siguiente muestra se llama retención. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Avancemos entonces, así va quedando. Acá en este circuito sencillo, vamos a observar un poquito esto que acabamos de ver. Fíjense, por la entrada BI ingresa la señal analógica, que era, supongamos esta o cualquiera de estas. Ingresa la señal. Y fíjense que yo acá tengo una llave, que cuando se la presiona, cierra el circuito y permite que la señal pase a la entrada de del amplificador. Fíjense que esto tiene una realimentación negativa y por la configuración en la que está conectado este operacional, la señal de entrada simplemente pasa a la salida sin invertirse porque entra por el terminal no inversor. Es decir, conserva la misma polaridad. Fíjense que esta llave tiene la letra M. ¿Por qué suponen que se llamará M? ¿Por qué pondremos una letra M aquí? Porque es la llave que va a permitir que se muestre. Exactamente, exactamente. Por eso la M. Es decir, la acción de tomar la muestra significa presionar esta llave, permitir el ingreso de la señal y obtener la señal acondicionada a la salida de este operacional. Fíjense que esto se puede observar en estas gráficas temporales. BI, la señal analógica que yo estoy tratando es esta, tiene esta forma. M, este es el estado de la llave. Fíjense, cuando está en cero significa que la llave está abierta. Y durante este escalón, la llave está cerrada. ¿Se interpreta esto? Y luego acá, la llave vuelve a abrirse, entonces vale 0. Perdón. Entonces, básicamente, esto se puede interpretar como B0 va a ser igual al producto del valor de M por BI. En otras palabras,
Cuando m vale, supongamos que este valor valga 1, no me modifica, digamos, la forma original de la señal. Fíjense, si la llave está abierta, a la salida yo no me entero qué pasa con la señal de entrada porque no pasa hacia el operacional. ¿Ven? Esto significa esto. Cuando yo cierro la llave, se abre la ventana de muestreo. ¿Queda claro? Y el muestreo en este caso se hace durante un intervalo de tiempo. Entonces, cuando la llave se cerró, la señal BI pasa a la salida y conserva su valor y forma. ¿Ven? Hasta que yo vuelvo a abrir la llave. Y en ese caso, deja de pasar BI hacia la salida, entonces B0 vuelve al valor 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. La característica de esto es de que no permite retener el valor de la última muestra. Es decir, hemos tomado la muestra y una vez que se abre el circuito de muestreo, a la salida yo ya no tengo nada. Y bueno, y en la práctica, esta llave es simplemente un transistor de efecto de campo, utilizado en conmutación. Cierra o abre el circuito, como ya hemos visto en dispositivos de entrada-salida. Acá, por ejemplo, tenemos, ya digamos, llevado a una forma un poquito más matemática, si se quiere. Esto que hemos visto acá es algo similar a esto, obviando, digamos, la parte circuital. Y básicamente vemos lo siguiente. El muestreo de la señal se hace de manera periódica. ¿Ven acá las flechitas estas? Este eje representa el tiempo, ¿sí? Y el eje vertical representa la amplitud de la señal, es decir, amplitud en función del tiempo. Fíjense que las muestras se realizan con un espaciado regular. ¿Lo ven? Y el espaciado regular se denomina período de muestreo. Por eso se llama T sub S de sample, muestra. Entonces, el ancho, este ancho, representa el tiempo de muestreo. ¿Sí? El tiempo de entre muestra y muestra. Entonces, esto básicamente sería así. Tengo la señal de entrada. Cada vez que yo realizo una muestra, cierro la llave y la vuelvo a abrir. ¿Sí? Acá cierro la llave y la vuelvo a abrir. Cierro la llave, la vuelvo a abrir. Cierro la llave y voy tomando el valor de la señal. Como hemos dicho, este periodo, es decir, el espacio de tiempo entre muestra y muestra, se denomina periodo de muestreo. Y la inversa del periodo es la frecuencia, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de muestreo se define como el número de muestras que yo tomo de una señal por un intervalo de tiempo. Supongamos por segundo. Entonces yo estaría hablando de una frecuencia de muestreo de n Hz. ¿Sí? Si yo tomo como intervalo de tiempo, como unidad de tiempo, el segundo. Y es un factor importante porque eso va a determinar el grado de fiabilidad de la muestra. Y ya van a ver por qué. Para analizar esto es que utilizamos el teorema de Nyquist-Shannon. Y el teorema de Nyquist, espera que me pase esto para acá abajo, de Nyquist-Shannon sostiene que la frecuencia de muestreo adecuada para que se pueda garantizar una recuperación de la señal original correcta tiene que cumplir una determinada condición. Es decir, volviendo para acá, este tiempo tiene que cumplir una determinada condición como para que yo después
pueda reconstruir la señal analógica original sin deformaciones y sin ciertos errores que vamos a ver a continuación. La condición que tiene que cumplir es la siguiente. Nyquist y Shannon dicen que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal analógica original. Si la frecuencia es menor que el doble de la frecuencia máxima, no se puede garantizar la fiabilidad a la hora de recuperar la señal analógica. Lo que pasa es que cuando la frecuencia de muestreo no es lo suficientemente grande, se produce un solapamiento en parte del espectro de la señal, que se conoce como aliasing, ¿sí? Y ya vamos a ver qué significa, aliasing viene de la palabra alias, porque ya van a ver ustedes que si la frecuencia no es la adecuada, yo podría llegar a obtener de dos señales analógicas de diferente frecuencia la misma señal digital después del muestreo. Que esto lo vamos a ver inmediatamente ahora. Supongamos que yo tengo dos señales senoidales, que son las más simples de ver. Yo tengo una señal analógica de 200 Hz, senoidal, y tengo otra señal analógica de 1 kHz, respectivamente. Fíjense, la ecuación para la señal analógica 1, ¿sí?, es seno de omega t, omega ya saben que es 2pi por f, f vale 200, entonces sería 2pi por 200t. Seno de 2pi por 203 sería la ecuación que describe el comportamiento de la señal I1. Y tengo otra señal analógica I2 con una frecuencia de 1 kHz, es decir, de 1000 Hz, cuya ecuación sería seno de 2pi por 1000t. Supongamos que muestreamos esas dos señales con una frecuencia de 800 Hz. Volviendo un poquito atrás, la frecuencia determina esta separación. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor es la separación entre muestras. ¿Me van siguiendo, verdad? Cuanto menor es la frecuencia de muestreo, más ancho es la separación entre muestra y muestra. Y por lo tanto, mayor es la deformación de la señal original. Fíjense acá. Acá se ve clarito. ¿Lo ven? Si yo a este tiempo lo reduzco a la mitad, la deformación de la señal es mucho menor que la que yo tengo en este caso. ¿Se entiende ese detalle, verdad? Menor frecuencia de muestreo significa que el ancho de cada escalón es más grande. Menor frecuencia de muestreo, el ancho de escalón es más pequeño. Entonces, para el análisis vamos a suponer una frecuencia de muestreo de 800 Hz. Entonces, si reemplazamos el tiempo por n por ts, que es el tiempo de muestra, fíjense, entonces el tiempo de muestra, ts sería el periodo de muestra, el ancho del pulso, va a ser igual a n sobre la frecuencia de muestreo, es decir, sería n sobre 800, que es la frecuencia a la que yo estoy muestreando la señal. La ecuación que resultaría de muestrear con esta frecuencia resulta de ver la señal con el tiempo particularizado para ese valor. Fíjense, t se reemplazaría por n sobre 800 en cada una de estas dos ecuaciones. Entonces obtengo esto. Si yo simplifico, voy a llegar a que la señal después del muestreo, Y1 va a ser igual a seno de 2pi sobre 4 por n. La señal Y2, haciendo este mismo análisis,
y haciendo los cálculos pertinentes, me va a dar igual a seno de 10pi sobre 4 por n. Si yo trabajo con esta cantidad, 10pi sobre 4, yo lo puedo desglosar como 2pi más 2pi sobre 4. Esto después ustedes tranquilos lo pueden revisar al cálculo. Si yo hago la suma de estos dos valores, me va a dar este. Y seno de 2pi más alfa es igual a seno de alfa. Por lo tanto, fíjense que después del muestreo con una frecuencia de señal una frecuencia de muestreo de 800 Hz, fíjense que la señal obtenida después del muestreo, Y1 es seno de 2pi sobre 4 por n. Y la señal I2T después del muestreo me da el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Hemos partido de dos señales diferentes, hemos muestreado la señal con esta frecuencia y hemos obtenido un valor discreto igual para las dos señales. ¿Me siguen hasta ahí? Un correcto para acá arriba. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y eso, digamos que no es una situación aceptable, porque cabe esperar que si yo tengo dos señales diferentes, después del muestreo tengo que tener también dos señales diferentes. Esa obtención de dos señales iguales a partir de dos señales diferentes se conoce como alias. Se dice, por ejemplo acá, que la frecuencia de 1 kHz es un alias de la frecuencia de 200 Hz. ¿Por qué se dice que la de 1 kHz es alias de la de 200? Porque al muestrear a 800 Hz, una señal de 200, voy a obtener la misma señal a la salida que si a la entrada hubiera tenido una señal de 1 kHz. Y eso es lo que se conoce como efecto aliasing, es decir, cuando yo con una determinada frecuencia de muestreo obtengo la misma señal discreta para dos señales analógicas diferentes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que nos viene a decir esto? De que para que yo pueda obtener una señal digital que no sea un alias de otra analógica de base, yo tengo que cumplir con la condición del teorema de Nyquist-Shannon. Es decir, tengo que asegurarme que la frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal analógica que yo quiero transformar. Eso es lo que nos viene a decir estos muchachitos Nyquist y Shannon. Y ahora observemos este circuito. ¿Qué diferencia observan entre este circuito y el anterior? Exactamente. Ese para Y guardar como el verán, dato mostrado, muestreado. exactamente. La función del capacitor es retener el valor hasta la siguiente muestra. Entonces, fíjense acá, observen cómo es el comportamiento de este circuito con respecto al anterior. Acá teníamos una resistencia, fíjense, una vez que yo he tomado la muestra, ¿sí?, la señal vuelve a cero a la salida. Es decir, he tomado la muestra y listo, y fue. En cambio, con esto, yo tomo la muestra y hago una retención del valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, durante este tiempo yo tomo la muestra y luego retengo el último valor. Eso es lo que se conoce como muestreo y retención. Y para que se entienda un poquito mejor, digamos, esto sería en un detalle más micro, pero haciendo una visión más macro, el detalle sería este. Muestreo y retención. Muestreo y retención.
muestreo y retención. ¿Sí? O acá, ¿ves? Muestreo, retengo. Muestro, retengo. Tomo la muestra, retengo. Tomo la muestra, retengo. Entonces yo parto de una señal que es continua en el tiempo, una analógica, a una digital que toma valores discretos en el tiempo. ¿Ves? No toma cualquier valor como en este caso, sino toma determinados valores. Es decir, salta a escalones. Bien. Y acá podemos observar un poquito más. Para realizar el muestreo y la retención de una señal, lo que se hace básicamente es multiplicar la señal de entrada por un tren de pulsos. ¿Lo ven? Entonces, cada vez que el pulso se activa, el producto de estos dos valores me va a dar el valor de la señal. ¿Sí? Y cuando el tren de pulso por el cual multiplico valga 0, 0 por el valor de la señal vale 0. Nada más que yo, fíjense, tomo la muestra en este intervalo de tiempo, tomo la muestra y retengo el valor hasta la siguiente muestra. ¿Lo ven? Retengo el valor hasta la siguiente muestra. Tomo y retengo el valor hasta la siguiente muestra. Entonces obtengo esta señal que es discreta en el tiempo, es decir, toma determinados niveles, no cualquiera como toma una continua, una alterna, un analógico, perdón. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, muestreo al multiplicar por el pulso y retención. Mantengo el último valor. Digamos que esas son las funciones que cumple el conversor analógico digital. Bien. Bueno, acá básicamente pasamos a un poco con lo que ya hemos dicho. El circuito de muestreo se lo puede representar simplemente por una llave que permite el paso de la señal o no, y luego tengo un bloque que hace la retención del último valor, que se llama bloque holder o retenedor, que suele ser básicamente un capacitor, como hemos visto ya en el circuito anterior. Y acá tenemos la representación. Tomo la muestra, retengo, muestra, retengo, muestra, retengo. ¿Sí? Es decir, cierra, el capacitor retiene, se abre, descarga el capacitor, cierra, y así voy cuantificando la señal. Con respecto a la cuantificación, tiene que ver con cuántos niveles yo voy a considerar, puedo discriminar en la señal digital respecto de la analógica. A ver, acá creo que se ve un poquito mejor. Déjenme ver. Lo que yo quería mostrarles... Acá, por ejemplo. El ancho de cada escaloncito, ¿sí?, tiene que ver con lo que se llama cuantificación. Si yo voy a obtener una conversión analógica a digital con 8 bits, por ejemplo, es decir, el valor digital va a tener una representación de 8 bits, yo puedo dividir mi valor, el intervalo entre el mínimo y el máximo, entre 2 a la n. Es decir, ¿cuánto sería 2 a la 8? Para 8 bits. Estamos lentos. 256. 256. Exactamente. Eso significa que, supongamos que mi señal puede excursionar entre 0 y 5 voltios. Significa que yo, ese rango de valores, yo lo puedo cuantificar en 256 niveles. Es decir, yo puedo
discriminar 256 valores diferentes entre 0 y 5 voltios. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo tengo un conversor analógico digital de 10 bits, ese rango yo lo voy a dividir en 2 a la 10. Es decir, ¿cuánto sería 2 a la 10? 1024. 1024, muy bien. Es decir, que yo puedo dividir ese rango de 0 a 5 voltios en 1024 fragmentitos. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál de las dos resoluciones me daría una mejor forma de onda? ¿La que tiene menos bits o la que tiene más bits? Y la que tiene más. La que tiene más. ¿Por qué? Porque cuanto más bit tenga, el salto que puede discriminar es menor. Por lo tanto, se puede reconstruir la señal digital con mayor fidelidad. Entonces, la cuantificación de la señal se calcula con el valor máximo, si hemos supuesto, por ejemplo, 5 voltios, el valor de tensión a máxima escala, dividido en 2 a la n, me va a dar el valor del cuanto, y eso representa el ancho del bit menos significativo, que ya vamos a ver, más adelante vamos a ver un poquito más en detalle eso. Fíjense acá. Acá yo tengo un determinado tiempo, y este es el valor binario correspondiente. ¿Ven? Esto es para 3 bits. Para 3 bits, yo puedo discriminar entre el máximo y el mínimo, yo lo puedo dividir en 8 escalones. ¿Me siguen? Q viene a ser el alto del escalón. Si yo tengo 5 voltios acá, ¿sí? Si 5 voltios es el máximo valor, y yo tengo 3 bits, yo a esos 5 voltios lo puedo dividir en 8 pedacitos. ¿Sí? ¿Cuánto me daría 5 dividido en 8? 0,62 más o menos. Bien. Eso significa que 0,62 voltios es el mínimo valor que yo puedo discriminar, ¿sí? Después de haber pasado por el valor, por la cuantificación. Y a mí me va a permitir, cuanto menor sea el alto del escalón, yo puedo después reconstruir con mayor fidelidad la señal analógica original. Bueno, acá el tema de error de cuantificación lo dejo para que lo vean ustedes. Básicamente tiene que ver con la cantidad de bits y la excursión máxima que yo tenga en la señal. Esto no vamos a perder mucho, véanlo ustedes con mayor detalle, más tranquilo. Lo mismo que el error de cuantificación, sí, ¿no? Estos son detalles que prefiero que lo vean después ustedes. Vamos a lo más interesante. Acá lo que vamos a ver son ejemplos de circuitos que hacen la conversión de una señal analógica a una digital y cómo lo hacen. El modelo de base, el típico, que fue el primer modelo utilizado en conversores analógicos digitales, es el conversor de simple rampa, o de rampa simple. Este conversor básicamente consiste en un generador de rampa. Fíjense que yo tengo un operacional en configuración integrador, que me convierte una señal que tiene un valor determinado, continua, la transforma en una rampa y cuenta con este contador el tiempo necesario para llegar al máximo valor. Vamos a ver con un poquito más de detalle cómo sería esto.
Acá yo tengo el integrador, ¿sí? Que es básicamente un amplificador operacional alimentado en su entrada inversora y en la realimentación un capacitor que es el que genera la rampa. Por eso esta configuración se llama integradora. La integral de una constante es una línea con pendiente. Entonces, a la salida del integrador de rampa, a la salida de aquí, yo voy a obtener una señal con una determinada pendiente. ¿Sí? Cuando comienza la conversión, y esto a ver si se lo ve acá, no. Cuando comienza la conversión parte de cero, y a medida que transcurre el tiempo y se va cargando el capacitor, la señal comienza a aumentar, hasta que alcanza el valor de B de referencia. Fíjense que el valor B de referencia acá es negativo. Al entrar por la parte inversora significa que a la salida voy a tener una tensión positiva. El comportamiento de esta señal de B1 es la de una rampa, que va de 0 a un determinado valor máximo y va creciendo con una determinada pendiente. ¿Sí? Esa señal alimenta un comparador. ¿Lo ven? Que compara la salida del integrador con una tensión específica. La salida del comparador va a tener un valor distinto de 0 cuando estas dos señales sean diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que a la salida del integrador, la señal varía de 0, desde 0 comienza a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces acá va haciendo la comparación entre un valor BI determinado y 0 comienza a aumentar, empieza a disminuir la diferencia entre estas dos señales, pero mientras eso ocurre, la salida del comparador vale, lógicamente, el equivalente a un 1 lógico. Como este 1 es una de las entradas de una compuerta AND, yo acá tengo un oscilador que me genera un tren de pulsos. Y lo que hace esto es básicamente permitir que ese tren de pulsos pase a un contador. ¿Y cómo funcionaría este contador? El contador me genera un número binario a la salida y parte de 0 y comienza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, a medida que va pasando el tren de pulso. Hasta que la señal del integrador iguala este valor. En ese caso, cuando estas dos señales se igualan, la salida del comparador vale 0. Entonces 0 por cualquier valor me da 0, significa que esta llave lo que viene a hacer es multiplicar por 0 el oscilador, por lo tanto, detiene el tren de pulso del oscilador que iba al contador. En ese momento se lee el valor del contador y yo obtengo el valor digital correspondiente al valor analógico inicial. ¿Se entiende más o menos la idea, verdad? Tengo una rampa, acá la tensión comienza a aumentar, mientras sean diferentes estos dos valores, a la salida yo tengo 1, haciéndolo más simple, pasa el tren de pulso y el contador se incrementa. Se va a incrementar hasta que este valor se iguale con este, entonces este vale 0 y deja de pasar el tren de pulso del oscilador al contador y el contador se detiene. En ese momento se lee el valor digital y yo tengo el valor correspondiente a la señal analógica de entrada. Acá lo interesante es esto. La señal de salida del integrador es una señal, obviamente es una rampa, cuya pendiente es igual al valor de B de referencia dividido por la constante de tiempo tau R por C. O sea que depende de estos dos valores. ¿Sí? Fíjense que
El problema que nosotros tenemos acá, para que este valor sea fiable, es el siguiente. La B de referencia tiene que ser precisa. No puede estar cambiando, no puede tener deriva térmica. Sino, en algún momento, para una determinada temperatura me va a dar un valor, para otra temperatura me va a dar otro. Entonces me va a cambiar la pendiente de la rampa. Y también R y C tienen que ser componentes de mucha precisión y prácticamente, idealmente, de nula deriva térmica. Por lo tanto, esta configuración tiene ese problema, que es muy costosa y que se puede ver afectada por el calor y también por el tiempo, porque con el tiempo los componentes envejecen y pierden precisión. Por lo tanto, el conversor de simple rampa, con el tiempo, se ha ido dejando de lado. Acá está, bueno, un poco explicado lo que les había dicho recién. Y, como les decía, el problema que tiene el conversor de simple rampa está dado porque requiere que la B de referencia sea precisa y con muy baja deriva térmica, lo mismo que R y C. Porque a la final el valor de conversión, fíjense, está acá, va a depender de la frecuencia de clock de R y de C. Lo cual, digamos, lo torna un poquito, o sea, costoso, porque cuando yo requiero componentes de mayor precisión, esos componentes son mucho más costosos, ¿sí? Y son dispositivos sensibles al paso del tiempo, se envejecen con el tiempo y pierden precisión. Por ese motivo es de que se ha dejado prácticamente no se usa el conversor de simple rampa. Una alternativa al conversor de simple rampa lo constituye el conversor de doble rampa, cuyo comportamiento es el que se ve acá en la figura. El conversor de doble rampa realiza la conversión en dos etapas. En una primera etapa, genera una rampa con un tiempo fijo, ¿sí? La pendiente de esta rampa va a depender del valor de la señal analógica de entrada, ¿sí? Cuanto mayor sea el valor de la señal analógica, mayor va a ser la pendiente, ¿sí?, de la rampa. Pero el tiempo de la primera etapa de conversión es constante. ¿Estamos hasta ahí? Al ser constante el tiempo, lo que va a cambiar es la pendiente. ¿Y de qué iba a depender la pendiente? Del valor de la tensión de entrada de la señal analógica. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí se ve la diferencia entre estos dos valores. En la segunda etapa de conversión, ya el tiempo no es fijo, como en la primera, sino que el tiempo va a depender del punto de partida de la señal, es decir, del punto en el cual quedó la señal que yo había comenzado a transformar. Y lo que es constante en la segunda etapa de conversión es la pendiente de la rampa. ¿Ven? Entonces, en la primera etapa, el periodo, el tiempo de muestra es fijo y cambia la pendiente. En la segunda etapa, la pendiente es constante y va a variar el tiempo. Es decir, que el tiempo de conversión en la segunda etapa va a depender del valor al que llegó la señal analógica en la primera. ¿Estamos hasta ahí?
¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo hace a la pendiente fija, ingeniero? O sea, Ya vamos, ya vamos. ah, Ya vamos. Lo que me ahí como interesa que se primero mide el que... tiempo, ¿verdad? O sea, se mide el tiempo y se compara para saber qué señal era más alta con más nivel, Tal cual. algo O así. sea, se sigue, exactamente, fíjense, retrocediendo un poquito, volvemos a la filosofía del conversor de rampa simple, ¿sí? Es decir, el valor digital va a depender del tiempo de conversión, básicamente. Porque a mayor tiempo, mayor cantidad de pulsos y mayor cantidad de cuentas va a ir haciendo. Entonces, la idea es que hacer la transformación en dos etapas. En la primera etapa, yo hago, fijo el tiempo de conversión, ¿sí? Y, lógicamente, la pendiente va a depender del valor de la señal de entrada. Si mayor es la tensión, en un tiempo fijo, la señal va a llegar más arriba. Si la tensión es menor, en un tiempo fijo, la señal va a llegar más abajo. Y una vez que yo tomé este valor, parto de una condición de pendiente constante y esta señal va a regresar a cero en un tiempo diferente. Va a tardar más tiempo si parte de más arriba, como se observa en esta figura. ¿Lo ven? Y el valor digital va a ser proporcional a este tiempo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? La conversión se hace en dos etapas. En la primera etapa, yo tomo un tiempo fijo, ¿sí? Y la señal analógica parte de cero hasta su valor, hasta el valor que tenía en el momento que se hace la muestra. Si es más grande, fíjense, el valor, y el tiempo es el mismo, va a llegar más arriba. ¿Está? Si el valor inicial es más bajo, va a llegar más abajo, porque el tiempo es constante. Y luego, a partir de este valor que se alcanzó, la señal decrece con una pendiente fija. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar desde que se cumplió la primera etapa hasta que llegó a cero, va a depender del valor de la muestra. Si es mayor, como en este caso, va a tardar más tiempo. Si ha sido menor, va a tardar menos tiempo. Y el valor digital va a ser proporcional al tiempo que tardó la señal desde que se inició la segunda etapa de la conversión hasta que llegó a cero. ¿Sí? Recuerden que cómo se hace la conversión mediante un contador, que cuanto más tiempo pasa contando, mayor es el número que alcanza. Pero veamos acá a continuación. El periodo se lo determina como 2 a la n sobre la frecuencia de clock. ¿Sí? Recuerden que el contador que usa el conversor de rampa, porque usa un contador de este tipo, se ve alimentado por un clock, ¿verdad? El clock es el que hace que, mientras yo tenga el tren de pulso de la señal de clock, el contador va a ir incrementando. Entonces, el periodo, el tiempo fijo, se lo calcula como 2 a la n, siendo n la cantidad de bits que yo tengo en el contador, dividido en la frecuencia del clock. ¿Está? Y las pendientes, como, digamos, haciendo una analogía con los casos anteriores, donde está acá, las pendientes es la tensión de entrada sobre RC. Volviendo acá.
la pendiente, fíjense acá tengo B1, va a ser B1 sobre RC. Y la pendiente 2, la de salida, va a ser una B de referencia sobre RC. Ahora fíjense el detalle. ¿B de referencia es variable o es constante? Pregunta. Constante. Y se supone que el valor RC también es fijo. Por lo tanto, fíjense, la pendiente 2 es constante. Y eso viene a responder un poco la pregunta que me hacía Gianfranco. ¿Cómo hace para que la pendiente sea constante? Para que la pendiente sea constante, simplemente toma como tensión para la pendiente el valor de B de referencia. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero básicamente, acá la pendiente es constante porque es el cociente entre la B de referencia, que es constante, y RC, que también lo es. En cambio acá, fíjense, la pendiente 1, en el primer tramo, depende del valor de la tensión de entrada analógica, que es BI. ¿Se entiende hasta ahí? Exactamente. Y es lo que decíamos, cuanto más grande es BI, mayor es la pendiente. Y llega más arriba si el tiempo es constante. ¿Mm? Bien, sigamos así. Observamos un poquito mejor esto. Esta parte, después ustedes tienen la diapositiva en el campus, la van a poder analizar con mayor tranquilidad. Observen, esperen que baje esto. Acá. Bueno. Acá tenemos el circuito de un conversor de doble rampa. Básicamente, lo que tenemos acá es un inversor. ¿Sí? Simplemente un inversor. Los valores de R son los mismos, por lo tanto, la señal de entrada BI, acá la transforma en el mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que yo obtenga acá el valor menos BI. O sea, el valor de la señal analógica, pero invertido. Cambiado de signo. Acá tengo una llave que me permite conmutar entre alimentar la siguiente etapa, que es el integrador, con la señal analógica de entrada o con la B de referencia. ¿Me siguen hasta acá? Esa es la función que cumple esta llave conmutadora. Acá yo tengo el integrador o el generador de rampa, que habíamos visto ya en el conversor de rampa simple. Y acá sigo teniendo el comparador. Es decir, que de aquí para acá se comporta de la misma manera que habíamos analizado recién. Nada más que acá está comparando contra 0. Acá, mientras la tensión tenga un valor distinto de 0, la compuerta va a permitir el paso de la señal de clock al contador y el contador va a ir incrementando, contando. El comportamiento del contador es de manera tal que cuando alcanza la máxima cuenta, y todos los bits del contador valen 1, y vuelve al valor 0, el bit más significativo hace una transición de 1 a 0, y cuando hace esa transición, el flip-flop actúa, ¿sí? Cambia de estado y hace conmutar esta llave. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Tranquilo, igual después van a tener tiempo de analizarlo y consultarlo hasta con la almohada si quieren. Entonces, repito, esta parte sirve simplemente para invertir la señal de entrada analógica, para que yo tenga acá menos 20. Esta llave me permite conmutar la entrada del integrador, del conversor de rampa, entre la señal analógica invertida o
la B de referencia. ¿Sí? El generador de rampa me da una tensión a la salida, ¿sí? Que va a ser, ya saben ustedes, va a ser una rampa creciente. El comparador va a permitir o no el paso de la señal de clock al contador, y el contador, mientras la compuerta habilite el paso de la señal de clock, va a seguir incrementando su cuenta. Con la particularidad de que cuando alcanza el valor máximo y vuelve a cero, este flip-flop conmuta y hace que la llave cambie. Ese detalle, chicos, es el responsable del comportamiento este, de que yo tenga acá en la primera parte de la conversión un tiempo fijo. Fíjense. Esto parte en esta posición, es decir, leyendo la señal analógica. El contador parte de cero, ¿sí? Y la rampa va creciendo hasta que el contador llegue de cero a su valor máximo. Cuando eso sucede, recién el flip-flop conmuta y hace que la llave cambie la entrada del conversor. Es decir, el periodo de tiempo este periodo de tiempo fijo, está dado por la cantidad de bits del conversor. ¿Se entiende? Y esa es la formulita. ¿Se entiende? Detalle. Es decir, durante la primera parte, el contador va a contar de 0 a su valor máximo y recién va a hacer la conmutación para tomar esta señal. Ahora, cuando esto conmutó para acá, yo llegué a este punto y ya vengo con una rampa de pendiente fija. ¿Por qué la pendiente fija? Porque la señal de entrada es un valor fijo, B de referencia. En cambio acá, la señal de entrada es variable. Pero el tiempo es el mismo. Que es, digamos, está dado por el ancho, o sea, la cantidad de bits que tiene el contador. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Eso es lo que, Está... eso es lo que explica este doble comportamiento. ¿Ven? Yo tengo un tiempo fijo y este tiempo está dado por la cantidad de bits que tenga el contador, porque esta conversión va a ocurrir con el contador partiendo de cero hasta llegar a su valor máximo. Cuando llega al valor máximo, conmuta, ¿sí? Y a la entrada, o sea, toma este valor, y a la entrada yo ya tengo la B de referencia. Pasa de aquí a aquí. Y al tener un valor fijo de tensión de entrada, entonces la pendiente, que ya vamos a ver por qué es negativa, va bajando. Y es constante la pendiente. Entonces, en la primera etapa, el tiempo lo fija el ancho del contador, la cantidad de bits del contador. Eso me determina el periodo de tiempo este. Y la pendiente esta la determina el valor de la B de referencia, que es constante. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Ahora observemos cuánto vale el valor de BC. BC es la salida, el valor de tensión a la salida del generador de rampa. BC, cuando yo estoy tomando como muestra la señal analógica de entrada, es igual a BI sobre RC. Esa es la pendiente por T. Más un valor residual que tiene
para t igual a 0. Que eso depende más bien del offset de la salida del operacional este. Es un pequeño residuo que queda, que se lo puede observar aquí, este valor. ¿Sí? Fíjense, así varía BC en función del tiempo. ¿Ah? Por eso le agrega ese término, este término. ¿Estamos hasta ahí? Como habíamos visto, este es un generador de rampa que trabaja con la entrada inversora. Y al ser esta negativa, esta tensión va a ser positiva. Y la rampa va a ser positiva, dependiente positiva, es decir, creciente. Es decir, va a tener este comportamiento. ¿Se entiende ese detalle? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ya vamos a volver sobre la fórmula. Nos concentremos un poquito entre la gráfica que vemos acá y el circuito. Fíjense que yo tengo un pulso de reset. Este pulso de reset. Para iniciar, o sea, la conversión inicia cuando se activa el pulso de reset. ¿Estamos hasta ahí? Cuando se activa el pulso de reset, fíjense que esto parte con la llave en esta posición. ¿Sí? La conversión se hace en dos etapas. Primero, la llave me está tomando la señal analógica durante el primer tramo de la conversión. Y en el segundo tramo, la llave conmuta a B de referencia, me fija la pendiente y termina la conversión. ¿Está? Entonces, en la primera etapa de conversión, la posición de la llave es esta. Entonces, fíjense, tengo el pulso de reset y comienza la conversión. Cuando la tensión BC alcanza el valor 0, comienzan a pasar los pulsos de clock al contador. Esto es lo que significa esto. Fíjense, ¿contra qué me compara el comparador este? Díganme ustedes. A BC, ¿contra qué valor lo compara? Con masa. Exactamente, o sea, 0. Entonces, cuando BC vale 0, entonces esto habilita. ¿Lo ven? Cuando habilita, comienzan a pasar los pulsos, el tren de pulso, hacia el contador. El reloj este pasa para aquí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y la tensión comienza a crecer. Cuando el contador llega a su máximo valor, donde todos valen 1, y pasa desde todo 1 a 0, el bit más significativo, como habíamos dicho, este, pasa del valor 1 a 0. Y cuando eso ocurría, este flip-flop conmuta la llave. Y cambia la entrada de aquí a acá. ¿Ven? Acá el flip-flop conmuta y terminó, perdón, no sé qué miércoles apreté aquí, y terminó la primera parte de la conversión. Y a partir de este momento, fíjense, la entrada ya no es BI, sino es B de referencia. Y estoy en este punto. ¿Estamos hasta ahí? Y acá es donde viene lo interesante. Ustedes se preguntarán por qué acá la rampa es negativa. Porque acá, fíjense, la rampa, la pendiente es positiva. Y acá la pendiente es negativa. ¿Cuándo cambia de signo la pendiente?
¿Qué opinan ustedes? Cuando se activa el flip-flop, porque la BI de entrada es negativa originalmente. Entonces acá, Exactamente, y ahí está el secreto. Fíjense, este circuitito, este inversor, lo que hace es garantizar que yo a la entrada tenga una tensión negativa. Entonces, la tensión a la salida del generador de rampa va a ser positiva, porque entra por la pata inversora. O sea que para que yo tenga acá una pendiente positiva, la entrada tiene que tener un valor negativo. ¿Se entiende eso? Por eso yo acá, en un principio, tengo una rampa de pendiente positiva. En cambio, cuando conmuto a B de referencia es positiva. Por lo tanto, la tensión acá a la salida va a ser negativa. Y me va a dar una pendiente negativa. Por eso este comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, el comparador, ahora yo tengo acá una tensión negativa, y el comparador me va a permitir pasar el tren de pulsos hasta que la tensión vuelva al valor cero, que es en este instante. En ese punto, llegado a este punto, el comparador me indica que estos dos valores son iguales y yo acá tengo la inhabilitación para el paso del tren de pulso. Y ahí se detiene la cuenta. ¡Pum! Paró la cuenta ahí. Y ahí es donde yo tomo el valor del contador y obtengo el valor digital. ¿Se entiende? El valor digital me va a estar dado por el número de cuentas que tomo a partir de este punto. Desde que conmutó la llave, desde aquí a aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense, el valor digital va a ser igual al número de cuentas desde que el contador volvió a cero hasta que se detuvo la cuenta. Porque el comparador negó el paso del pulso de clock. Y en ese momento yo leo el valor del contador digital. Ustedes, o sea, yo después les dejo a ustedes que analicen esto, es sencillo, nada del otro mundo, pero quiero que nos detengamos aquí. A ver, ya les digo bien a dónde está el detalle, que quiero resaltar. Aquí. Fíjense, analizando estos valores, que yo se los voy a dejar a ustedes, al final, el valor digital se calcula mediante esta ecuación. Termina valiendo esto. Es proporcional al valor de la tensión de entrada por 2 a la n sobre la b de referencia. Y este corchete significa que toma la parte entera del valor, simplemente. Fíjense que acá el valor digital no depende de la frecuencia del clock, ni de R, ni de C. Lo que sí requiere el conversor de doble rampa es que yo tenga una tensión de referencia estable, porque depende del valor de la tensión de referencia. Pero se independiza ya el valor obtenido de la conversión, se independiza de tener que tener una resistencia, un capacitor y un clock de precisión y de muy baja deriva térmica. Y esa es, digamos, la bondad del conversor de doble rampa. Y por eso es que este conversor lo reemplazó al primero. Porque elimina las debilidades que tenía el sistema anterior. Es un poco más complejo, pero independiza de la precisión de los componentes.
¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Profesor, Bueno, no sé si lo dijo. Sí, El te flip-flop, escucho. ¿cuál es el que lo usan? ¿Cómo? ¿Cuál flip-flop es el que se usaría ahí, digamos? ¿Qué tipo de flip-flop? Generalmente se usa un flip-flop D, creo. La verdad que no me acuerdo. Pero creo que es un flip-flop D Mm. el que se usa. Si no recuerdo mal. Si no, bueno, ya me voy a fijar, o fíjate vos ahí en la referencia de algún circuito y ahí vas a ver ese detalle. Bien. Creo que hasta acá tenemos más que suficiente Recording stopped. información. Nos quedaría por ver el conversor de aproximaciones sucesivas, que es más sencillo, pero creo que es suficiente hasta acá por hoy. Vamos a parar acá. Y en todo caso, si mañana tenemos un tiempito, terminamos de ver esto, mientras vemos el otro tema. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. ¿Estamos, chicos? Bien, profe. Perfecto. Cosa que les dejo unos minutos para que se relajen antes de la próxima clase. Si no, después se quejan los profes que los dejo muy cansados. Perfecto. Bueno, no sé si quieren preguntar algo o concluimos aquí nomás. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Nos vemos, profe. perfecto. Hasta luego. Nos vemos mañana entonces. Que anden bien. Buenas noches.